Bienvenidos al Carbon Exposure Project, una plataforma para conversaciones entre pares con las personas que están ayudando a dar forma a los mercados de carbono del mañana. Acompáñenme, René Velázquez, mientras tengo conversaciones sobre temas que van desde ESG y finanzas con cócteles en la ciudad del León de Singapur. ¡Salud! Mi invitada de hoy es Wei Mei Hung de ACX. Es la directora de APAC para la bolsa y nos ofrece una valiosa perspectiva sobre lo que está ocurriendo en la región de APAC, sobre la importancia de las bolsas para dar transparencia y finalmente crear e impulsar la liquidez para expandir los mercados de carbono. Wei Mei, gracias por venir al Carbon Exposure Project. Es un placer tenerte. Tenía muchas ganas de tener esta conversación. Gracias, René. Parece que fue ayer cuando nos conocimos durante un almuerzo. Recuerdo ese momento. ¿En Capital? Exacto. Sí. Para poner en contexto a la audiencia, cuando volví a Singapur, diría que en 2022, en realidad. Las primeras personas a las que contacté fueron tú y Tom de ACX. Y en esencia, no sé si recuerdas cómo lo expresé, pero fue algo como: hola chicos, estoy en su territorio, solo quiero presentar mis respetos. Y entonces ustedes dijeron: hola, eso es un poco inusual. Y luego tuvimos una conversación y un almuerzo realmente maravillosos. Y para mí eso realmente me hizo entender que puede haber competidores. Y para poner en contexto, obviamente en ese momento yo estaba del lado de CBL y tú en ACX. Así que existe la percepción de que hay competencia, pero en esa competencia hay fraternidad, como que somos colaboradores. Y realmente sentí esa hospitalidad y esa naturaleza acogedora de parte tuya y de Tom. Y de verdad quiero darles las gracias por eso. Sí, gracias por contactarnos. La verdad es que nos alegró mucho que lo hicieras porque es una bolsa colega que está en el mercado. Mucha gente piensa que todas las bolsas se basan en la competencia, pero en realidad en lo que estamos involucrados es en construir todo el mercado juntos. Y hay competencia, pero también hay camaradería. Camaradería, exacto. Hay mucho intercambio en marcha, así que las bolsas están intercambiando Creo que literalmente. Me gusta eso. sus propios intercambios. E incluso entre CBL y Air Carbon Exchange hemos visto lo similares que son algunas de nuestras especificaciones de contrato, y el mercado realmente opera entre bolsas y crea un ecosistema más rico y un mercado más líquido. Ese es un punto muy importante que me gustaría recalcar, si me lo permites. Desde fuera, tengo una percepción de lo que hace ACX, pero tuvimos una charla fuera de cámara sobre la naturaleza evolutiva del modelo de negocio. En las bolsas tradicionales, tu objetivo es impulsar la liquidez, tienes contratos estandarizados, puedes tener proyectos individuales que se negocian, sí. Pero luego hay un ecosistema más amplio que, en esencia, estás ayudando a fomentar y desarrollar. Me encantaría analizar eso contigo. ¿Puedes explicármelo? Todo el mundo oye hablar de ACX y conocen las dos bolsas que poseemos y operamos. Tenemos una en Singapur y otra bolsa regulada en los Emiratos Árabes Unidos, pero también Air Carbon también ACX. Además, vale, cortaremos eso. Solo para poner en contexto, está bien porque es un cambio de marca, ¿verdad? Sí, es un cambio de marca. Pero está bien, yo todavía me equivoco así. Expansive ha pasado por probablemente 5 o 6 cambios de nombre diferentes. Ni siquiera te diré algunos. Tropezamos justo al empezar en 2017. Pero en efecto, una empresa se consolida en lo que respecta a su identidad. Y el nombre en la fachada es parte de ello, ¿verdad? Esa es la identidad. Es como ponerle nombre a un hijo, pero es la idea y la misión de la gente que está detrás. Todavía me equivoco internamente. Así que es gracioso, creo que es genial. Supongo que para mí es como ser una de las primeras empleadas en ACX. Cuando entré era Air Carbon y ahora es ACX. Cambiamos la marca porque no solo nos vemos como una bolsa de carbono, sino como una bolsa para diversos productos medioambientales. Qué bueno. Como hablábamos antes de nuestras bolsas, ACX tiene nuestra bolsa con sede en Singapur, así como nuestra bolsa de los EAU, pero también tenemos un segundo negocio sobre el que creo que hemos hecho algunos anuncios más recientemente. Nuestro segundo negocio es en realidad Qué increíble. nuestro software como servicio. Ofrecemos nuestra plataforma de bolsa como marca blanca Genial. a jurisdicciones y a clientes que requieren su propia plataforma de comercio de carbono, o incluso si necesitan una solución más ligera para acceder a los mercados internacionales de carbono, les proporcionamos esa infraestructura. Eso es fantástico. ¿Puedes darme algo de contexto sobre un anuncio muy reciente?
Creo que, de hecho, ayer mismo anunciasteis una asociación con IDEX en Indonesia. ¿Puedes darme algo de contexto? En las últimas 2 semanas hemos hecho bastantes anuncios. De hecho, hemos anunciado un memorando de entendimiento con la bolsa griega ATEX para desarrollar una bolsa voluntaria de carbono con ellos. Lo vi. Y luego el martes, la semana pasada, y acabo de volver de Yakarta, Air Carbon participó en el lanzamiento de IDX Carbon, que es la bolsa de carbono de Indonesia. Esa es la infraestructura nacional y, de hecho, funciona con la tecnología de Air Carbon. Pero IDX en sí está operando la bolsa. Y el equipo de allí ha hecho un trabajo increíble porque no es solo la plataforma lo que hace una bolsa, sino también todas las regulaciones y todo el ecosistema de apoyo que la rodea. Exacto. La incorporación de los participantes del mercado, Por supuesto, el impulso de la liquidez y la innovación detrás, hablaste de la parte de los instrumentos. Al final, en Indonesia van a tener un matiz diferente, ¿verdad? Desde una perspectiva regulatoria y también en cuanto a los participantes. sí, va a ser su propio mercado, va a apoyar su mercado nacional. E Indonesia es un mercado tan grande y significativo y las necesidades de sus participantes son tan complejas que también necesita una plataforma que cumpla estos requisitos. Así que fue una personalización que hizo ACX para IDX. Y es probablemente uno de los hitos de mi carrera y un verdadero privilegio haber, ya sabes, haber ganado la licitación y estar trabajando en ello. Es fantástico. Una pregunta rápida. Y esto es un poco esotérico y un poco friki, pero ¿es el mismo libro de órdenes centralizado? De modo que la liquidez en IDEX Carbon también está en todo el ecosistema más amplio que ACX está desarrollando en los EAU y Singapur. ACX tiene la capacidad de hacerlo. Podemos vincular los libros de órdenes si el cliente lo solicita. En el caso de Indonesia, es más bien una bolsa independiente para ellos en este momento, hasta que el gobierno indonesio, sus reguladores y la IDX estén, ya sabes, listos para más. De acuerdo. Es fascinante. De acuerdo. Entonces, ¿puedo retroceder un poco? Porque me encantaría saber un poco más sobre ti y tu trayectoria. Porque siento que a veces, ya sabes, como profesionales, estamos como metidos en el juego y es como ese viejo dicho de que los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Estamos muy metidos en ello. Me encantaría saber cómo entraste en este espacio tan esotérico del carbono, ACX. Sí, ¿cómo entraste en ACX? Dijiste que fuiste una de las primeras empleadas. Me encantaría oír esa historia. O bueno, todo empieza con una muy joven, Wei Mei, ganando una beca para irse al extranjero. Vale. ¿A dónde fue eso? Fue a Estados Unidos y fui a la Universidad de Minnesota y luego a la Universidad de Yale e hice economía, muchísima economía. De acuerdo, Y luego volví a casa para trabajar para el gobierno de Singapur. de acuerdo. Uno de mis destinos fue la Autoridad del Mercado Energético. Muy bien. De hecho, el viceprimer ministro de Singapur, el señor Lawrence Wong, era el director general en ese momento. Así que tuve el privilegio de trabajar también a sus órdenes. Así que supongo que me fogué en el mundo de la energía, en la Autoridad del Mercado Energético, aprendí sobre energía, generación de energía, regulación de los mercados energéticos, Claro. y a partir de ahí, poco a poco me abrí camino hasta la Secretaría Nacional de Cambio Climático en la oficina del primer ministro en Singapur. Y la administración pública de Singapur es un lugar excelente para aprender mucho sobre, ya sabes, gobernanza, procesos. Y el ethos de la administración pública es algo que he llevado conmigo durante toda mi carrera, pero también me di cuenta de que anhelaba algo diferente. No estaba muy segura de qué era Claro. y creo que fue solo parte de mi evolución personal y profesional. Ujú. Y de hecho dejé el gobierno y me uní a SP, que es una empresa reguladora, que en realidad es una empresa de servicios públicos. De acuerdo. Y me di cuenta de que, aunque había cambiado de puesto, seguía teniendo hambre de más y no estaba muy segura de qué era. Hasta que los cofundadores de ACX aparecieron en escena y dijeron, oye, tenemos este concepto de una bolsa de carbono que va a funcionar con blockchain. Y era como que intentaban describírmelo. Y recuerdo que en mi primera entrevista resulta que había trabajado en algo similar durante mi tiempo en el gobierno. Y en mi primera entrevista con Bill y Tom, los cofundadores de ACX, sacaron un bolígrafo y dibujaron mi comprensión inicial y la arquitectura de lo que Air Carbon o ACX podría ser. Y entonces Bill dijo, estás contratada. Estás contratada.
Las alegrías de una startup es fantástico. Sí, y me preguntaron, ya sabes, ¿te gustaría ser parte de esta aventura? Recuerdo que la frase que Bill usó fue, ¿te gustaría ser parte de esta aventura? Y yo le dije, pues sí. Y así me uní a ACX. En ese entonces se conocía como Air Carbon y me uní a ACX. Y dependiendo de cómo cuentes a todos los que estaban allí en ese momento, creo que fui, creo que la quinta empleada en ACX. Y justo esta mañana estaba dando una clase y le estaba hablando a la clase de cómo cuando nuestra plataforma estuvo finalmente lista para el lanzamiento, después de unos 6 meses de mi incorporación, Tom dijo, ¿por qué no empezamos nuestra lista de clientes? Y abrí la hoja de cálculo de Excel, la llamé lista de clientes y la abrí y estaba en blanco. Y ahí es donde empezamos. Genial, en blanco. Estaba en blanco. Fabuloso. Y ahora, avanzando rápido, ¿cuántos años? Bueno, he estado en ACX durante 3 años y medio y hemos pasado de esa lista de clientes en blanco a más de 180 clientes en 32 países. Wow. Tenemos 2 bolsas, una en Singapur y otra en los Emiratos Árabes Unidos. También estamos ayudando con la infraestructura para otras jurisdicciones y acabamos de ayudar a apoyar el lanzamiento de IDEX Carbon, así que ha sido un viaje realmente emocionante para nosotros. Eso suena fascinante. Gracias por eso. Es una gran introducción. Estoy bebiendo gran parte de mi cóctel, así que voy a brindar por ello. Salud por ello. Gracias por eso. ¿Salud? Salud. Sí, gracias. Entonces, Wemi, gracias por esa introducción. Es fascinante. Me encanta tu trayectoria y escucharla. También me pareció muy interesante cómo hablaste de la naturaleza evolutiva del caso de negocio, una bolsa, hablamos de ello, motor de emparejamiento, etcétera, y centro de liquidez. Pero me gusta esta extensión esencial del modelo de negocio para crear soluciones de marca blanca. Fantástico. Pero quiero retomar otra pequeña perla que acabas de mencionar antes y hablaste de la cadena de bloques. Y creo que realmente plantea la pregunta, ¿por qué es importante la cadena de bloques, especialmente en lo que se refiere a los mercados de carbono? ¿Puedes dar más detalles sobre esa pregunta? Claro, creo que la bolsa de carbono basada en blockchain es muy importante para el mercado. A menudo nos preguntan por qué, ya que las bolsas funcionan bien hoy sin blockchain. Pero en el caso del carbono, sobre todo cuando se trata de los posibles créditos de carbono del artículo 6 que están por salir, que los países van a utilizar para sus NDC, puede que necesites un sistema muy seguro para seguir y rastrear los créditos de carbono. Necesitas entender e informar cómo se retiran y utilizan estos créditos de carbono, en manos de quién están los créditos de carbono, cuándo se transfieren a través de las fronteras. Toda esta información debe ser capturada y también seguida y rastreada de forma inmutable y la gente tiene que tener confianza en ellos. Es decir, tanto del país vendedor como del país comprador, ambos participantes que compran y venden. Así que ese es el poder de la cadena de bloques. Pero lo que también es muy interesante es una aplicación de la cadena de bloques. Como podemos seguir y rastrear los créditos mientras se negocian en nuestra bolsa, lo que hacemos es que devolvemos una parte de las comisiones a la persona que incorporó los créditos de carbono en primer lugar. Lo que esto significa es que no se pierde el rastro de los créditos de carbono una vez que se venden por primera vez. Se puede obtener un flujo de ingresos recurrente a medida que los créditos de carbono se negocian en la bolsa. Y una de las razones por las que hemos implementado esto es porque en los primeros mercados de carbono, todos hemos visto y oído historias de cómo los desarrolladores de proyectos, las comunidades o las ONG han desarrollado proyectos y han vendido sus créditos de carbono. ¿Y eso es solo un evento económico para ellos? Estos créditos pueden luego llevarse a los mercados y ser vendidos una y otra vez por intermediarios. A veces, estos créditos alcanzan precios significativamente más altos cuando llegan al comprador adecuado. Pero las comunidades de origen y los proyectos no llegan a ver el aumento del precio. En cambio, solo tienen ese único evento económico en el que quizá se lo vendieron a un intermediario. Así que aquí, en este caso, un gran caso de uso. Lo que queremos hacer es ayudar a estas comunidades y a estos desarrolladores de proyectos a que también reciban lo que les corresponde y asegurar que los ingresos les sean devueltos para que ellos también puedan beneficiarse del comercio de créditos de carbono, porque una de las narrativas que circulan es que, ya sabes, el comercio de créditos de carbono es malo y fomenta la especulación.
Pero este tipo de actividad, esta liquidez que se aporta al mercado, es inevitable para que el mercado sea saludable. Sí, y la liquidez es realmente importante para eso. Absolutamente. Es solo que los desarrolladores de proyectos, los originadores, se sienten excluidos de esto. Así que la pregunta es más bien cómo incluirlos de una manera significativa y equitativa, en lugar de cerrar. El comercio, me encanta eso. Como defensor del mercado, el crecimiento del mercado en 2020 y 2021, cuando básicamente estaba alcanzando su punto máximo y hubo mucho flujo transaccional y vimos aumentar la liquidez en todos los intercambios, pero siempre pensaba en eso. Ese es un cambio de paradigma realmente interesante, que ahora estás aprovechando una tecnología, no por la tecnología en sí, sino para un caso de uso, realmente generando impacto. Para asegurarse de que se mantenga la conexión entre la comunidad y los proyectos, incluso cuando los créditos se negocian en los mercados. Sí, eso es genial. Y obviamente también mencionaste el posible caso de uso aquí bajo el artículo 6. Entonces, en este caso, estoy en lo correcto al suponer que como país anfitrión, ya sea que estemos aprovechando su tecnología en el lado de ACX o en la solución de marca blanca, cualquier ITMO, es decir, a nivel nacional, las unidades que se venden también pueden rastrearse y seguir generando un retorno. En cuanto a ese reparto de beneficios sobre las comisiones, Bajo el artículo 6, los mecanismos aún deben ser determinados por los gobiernos nacionales, especialmente para el 6.2. Exactamente cómo se va a introducir el crédito en el entorno de otro país, cuál es el proceso de reconocimiento, cuál es el proceso para realizar los ajustes correspondientes, eso debe ser discutido entre los gobiernos. Pero la cadena de bloques también se puede utilizar para registrar todas estas transacciones, lo que estoy seguro que será significativo y útil para los gobiernos a medida que crezcan. Quiere asegurarse de que las transacciones registradas sean correctas. tú, ¿Sabes en qué momento los créditos se retiraron o se llevaron a un entorno diferente? al igual que tú, soy una persona de mercados. Y Y entonces entiendo la perspectiva de los mercados, el lado transaccional. Entiendo a los diferentes, digamos, actores involucrados, ya sean los desarrolladores de proyectos y las comunidades, y luego los compradores finales y los intermediarios que participan. Pero no entiendo la tecnología como la tecnología blockchain, porque en realidad es muy técnica, ¿verdad? Pero sí entiendo el punto que estás planteando, que es inmutabilidad. Una vez que está en la blockchain, no se puede cambiar. Así que básicamente da una certeza. Estabas hablando de un tipo de actor económico racional. de ¿Cuál enfoque? Entonces, cuando se trata de todos estos registros, son realmente importantes para rastrear, localizar y proporcionar evidencia a todos. Es completamente auditable y confiable. Bueno, ¿y esa parte de auditabilidad es accesible para los participantes externos del mercado o es de propiedad exclusiva? Al igual que yo tengo curiosidad desde una perspectiva técnica, un Por lo que tengo entendido, puedes mantenerlo privado si lo deseas. Puede tener una red privada si eso es algo que una de nuestras jurisdicciones o uno de nuestros clientes desea. Por lo tanto, hay ciertas jurisdicciones que pueden sentir que esta es información que desean mantener para sí mismas porque afecta o se relaciona con el estado de sus NC. y Quieren mantener la información confidencial. Eso es algo que se puede hacer o arreglar completamente, pero es importante que, aunque sea confidencial, tengas ese registro. Así puedes acceder a él. Es confidencial, pero accesible para las personas adecuadas. eso es realmente poderoso. Eso es realmente transformador. ¿Te importa si me desvío un poco del tema? Y luego, hablando sobre las blockchains y el tipo de es esencialmente una capa de datos, ¿verdad? Entonces están trabajando también con CAD-Trust aquí en Singapur, que intenta desbloquear efectivamente el potencial de la blockchain en los mercados de carbono, porque aparentemente tienen una ambición similar. Sí, estamos teniendo conversaciones con CAD y sí queda por ver cómo sí la colaboración se desarrollará adelante. ¿Cómo se desarrolla? Allí, Hay varias similitudes, así que leo entre líneas. bueno, como has visto, nos gusta poner todos nuestros esfuerzos y todas nuestras acciones y luego, Y luego entregar. Sí, me gusta eso. Brindemos por eso. Eso es fantástico. sí, gracias. Pragmatismo. Sí, me gustaría. Hacerte una pregunta sobre algo que mencionaste antes. Comenzaste la conversación diciendo que los intercambios, aunque con otros competidores, toman el expansivo ACX, CIX y otros, que hay competencia. Eso es natural, lo cual en realidad es saludable para el mercado. Pero También existe este tema de la interconectividad, la colaboración y la interconectividad. Me gustaría centrarme en la parte de la interconectividad y retomar algo que mencionaste antes, que ACX es conocido por los intercambios de Singapur y los EAU. Sí,
Mencionaste que están regulados en los EIAU. Me gustaría centrarme en eso desde la perspectiva de esta interconectividad y específicamente en la representación en la región MENA, porque creo que no se habla mucho de ello. A menudo, en el contexto más amplio, en los medios, parece haber una narrativa sobre la calidad y la integridad, etcétera, que realmente es necesaria. Pero lo que los intercambios intentan hacer es impulsar una mayor transparencia y mayor liquidez. Y esta pieza de interconectividad es realmente esencial. ¿Podrías explicarme esto, por favor? Creo que lo que es realmente importante para el desarrollo de las bolsas de carbono y la ampliación de los mercados de carbono es una regulación adecuada de esos mercados. Y no puedo enfatizar esto lo suficiente porque proporciona seguridad y protección a las personas, a los desarrolladores de proyectos y a los países para participar realmente en los mercados de carbono. Creo que hay mucho ruido en el mercado sobre la calidad de los créditos de carbono generados, pero la solución real al mercado será un intercambio regulado con procesos verificados y contrapartes que hayan pasado KYC. Leucemia mieloide aguda, LMA, es crítico. El mundo Eso, hemos vivido, ¿verdad? Sí. exactamente. Y así es como estos intercambios necesitan crecer. Y tenemos un intercambio regulado en los Emiratos Árabes Unidos, y eso realmente proporciona mucha tranquilidad a muchas instituciones financieras y a muchos actores que quieran participar en los mercados voluntarios de carbono o incluso no en los mercados voluntarios de carbono, en otros formatos de mercados voluntarios de carbono. Seguro. Mercados regulados del artículo 6, mercados de cumplimiento, Corsia, por ejemplo, etcétera. Absolutamente. Sí, genial. Así que creo que ese es el camino que muchos países van a seguir. Creo que una mayor regulación de esta industria es útil, especialmente para los intercambios. Y además de eso, lo que realmente es importante también creo es que tenemos que reconocer eso. Muchos de estos países, especialmente aquellos que tienen la capacidad de generar créditos de carbono, creo que debemos reconocer su deseo de contar con su propia infraestructura nacional, sus propios intercambios nacionales de carbono para apoyar quizás sus propios mercados internos. Sí. Pero al mismo tiempo, Y los ecosistemas locales también, si son abundantes en recursos naturales, por ejemplo, el lado en la naturaleza, eso tiene sentido. así que necesitan infraestructura para apoyar el mercado interno, pero también quieren poder acceder a los mercados internacionales tanto desde la perspectiva de comprador como de vendedor. Interconectividad en juego. Absolutamente. Y esa es otra razón por la que tenemos un sistema basado en blockchain, porque crea las condiciones adecuadas para la interconectividad. Imaginamos un mundo donde las personas cuenten con una infraestructura de mercado de carbono que respalde tanto los requisitos locales como los nacionales. Pero a medida que los gobiernos se preparan y se alistan para conectarse a los mercados internacionales, deberían estar listos para presionar un botón y comenzar a comerciar. Y queremos que esa liquidez y toda la oferta de créditos de carbono, tanto del lado de la compra como de la venta, se unan. Si puede haber un libro de órdenes unificado para todo el mundo, mucho mejor. Y tiene sentido. Desde mi perspectiva, realmente celebré cuando ACX se lanzó en Abu Dhabi por una razón específica, y es que existe, la gente lo llama el norte global, pero en esencia es una visión del mundo centrada en Norteamérica y Europa. Y es ahí donde el mercado ha sido esencialmente más líquido y donde se ha impulsado el coeficiente de demanda. Pero han surgido bolsas, principalmente en Nueva York, Londres, Sydney y luego Singapur. Y ahora, al estar representada la región MENA, básicamente conecta los puntos. Básicamente crea un mercado global, y eso no es diferente a otros mercados financieros. Y realmente permite un ciclo de 24 horas en cuanto a la provisión de liquidez. Si los operadores comercian, las empresas pueden entrar al mercado. Eso es lo que proporciona la liquidez, la capacidad de entrar y salir de un mercado, tener esa liquidez. Porque muchas veces un desarrollador de proyectos tiene problemas de flujo de caja. Quizás tengan que pague cosas como tarifas de emisión o BBB. Los verificadores necesitan un evento de liquidez, necesitan tener un comprador y un mercado se lo permite. Y eso es lo que hace un mercado y un ecosistema saludables. Y los felicito a usted y al equipo de ASEX por conectar y construir eso. Y el La tecnología lo facilita ahora, por lo que debemos ponerla a trabajar. Es un poco como, ya sabes, es un poco como la refrigeración. La tecnología está disponible, adelante, úsala. Es como realmente me gusta ese enfoque. Entonces, bien, estamos hablando de interconectividad, estamos hablando un poco de tu recorrido y ahora estamos hablando de una liquidez más amplia. ¿Puedes darme un poco más de perspectiva sobre lo que está ocurriendo en APAC?
Hablamos un poco sobre el lado de IDX y lo que están haciendo con IDX Carbon, pero hay un componente de desarrollo de capacidades cuando entras a un nuevo mercado. Estoy en lo correcto al decir que, en efecto, aquí en APAC no ha existido necesariamente un ecosistema de servicios de carbono tradicional y por eso también hay mucho trabajo pesado que realizan las bolsas. ¿Puedes sobre eso un momento? Entonces, Creo que en ACX lo que hacemos es que hemos estado tratando de difundir el mensaje sobre los mercados de carbono. De hecho, hacemos muchas capacitaciones, incluso capacitamos a nuestros propios clientes, porque ellos llegan a la bolsa con muchas preguntas sobre en qué deberían fijarse, si deberían preocuparse por ciertos comentarios en el mercado, nuestros recursos disponibles. Ofrecen recursos y apoyo con capacitaciones, seminarios, conferencias, conversaciones con personas, conversaciones como esta. ¿sí? Pero también a puerta cerrada y simplemente tendiendo una mano amiga. Así es. Así que si puedo, solo quisiera interrumpir un poco aquí. Veo que nuestras bebidas se están acabando, así que Lot nos van a ayudar con unas bebidas. Solo quiero felicitarlos a ti y al equipo, así que a Tommy Bill, obviamente a los Sounders, y simplemente felicitarlos a todos ustedes, porque en efecto han ganado ahora 3 veces seguidas. El mejor intercambio de carbono en los mercados como parte del ranking de Environmental Finance Voluntary Carbon Market. Sí, Así que aquí en el proyecto de exposición de carbono no tenemos trofeos, pero sí cócteles, así que quiero felicitarte con 3 cócteles diferentes para conmemorar 3 victorias consecutivas como mejor intercambio de carbono. bien, de acuerdo, gracias. Es como, todo esto es para mí. Todo para ti, por supuesto, celebremos. Bien, es como, bueno, está muy bien, de acuerdo, realmente haré mi mejor esfuerzo. Haz tu mejor esfuerzo, está bien, pero mira, ya sabes, es un poco en broma, pero obviamente, de nuevo, felicidades. Creo que esto representa no solo la creación de capacidades, la paz y la parte de infraestructura en cuanto a lo que ustedes están construyendo, sino también el alcance de mercado. Claramente han construido una comunidad realmente excelente que apoya a ACX. ¿Quieres hablar de eso? Mencionaste que ahora tienes cientos de clientes que te apoyan. En estos premios claramente están votando. Entonces, Hablar. sobre eso por un segundo. Sí, estamos muy agradecidos con nuestros clientes y nuestros seguidores. Quiero decir que ha sido un viaje para nosotros. Como mencioné, comenzamos sin tener clientes y luego ampliamos nuestra lista a más de 189 clientes en 32 países. 32. Países, wow. Sí, y siempre damos lo mejor de nosotros para cada uno de estos clientes y respondemos cada llamada. En los primeros días también dedicamos mucho tiempo a educar sobre cómo funciona nuestro intercambio, cómo se pueden negociar créditos de carbono y también las plataformas de ACX en realidad se ven bastante diferentes a cualquiera de los otros intercambios que existen. Entonces, También es un proceso educativo para los países, para los clientes y hacemos lo mejor que podemos por ellos. Y nos sentimos muy honrados de haber recibido su apoyo por tercer año consecutivo. Quiero decir que fue emocionante el primer año. seguro. Recuerdo cuando recibimos nuestro primer premio, fue una gran sorpresa y fue muy importante para nosotros, porque en ese momento estábamos trabajando muy duro y nos preguntábamos cómo escalaría este mercado. Sí, lo fue. Reconocimiento en un punto realmente valioso Llegó en un momento muy importante para ACX. Bueno, en ese tiempo. aire carbono en ese momento. Así que fue realmente importante para nosotros, importante para mí personalmente, porque llevábamos un tiempo trabajando en Air Carbon ACX y luego, para cuando llegamos a 2021, seguíamos en medio de una pandemia. Recibir el premio por primera vez realmente fue un impulso de confianza para nosotros cuando más lo necesitábamos, y desde entonces lo hemos ganado 2 años seguidos. Y realmente queremos expandir el negocio y transmitir nuestros valores y difundir el mensaje de nuestra visión en todos los diferentes mercados. Porque lo que queremos hacer es ayudar a las jurisdicciones y a los clientes a acceder a los mercados internacionales de carbono y queremos que lo hagan de manera fluida, efectiva y segura. Sí, de forma segura. Sí. Genial. Y en ese sentido, creo que lo acabas de resumir perfectamente para nosotros. Así que, de nuevo, gracias por acompañarnos. Realmente aprecio la conversación. Es viernes, voy contento con el árbol. Quizá cuando las cámaras dejen de grabar podamos tomar unas copas. Creo que sí lo haremos. Muchas gracias, René, Gracias. por invitarnos. Es un placer. Sí. Recuerdo cuando almorzamos por primera vez. Sí. En realidad, quizá me desvío un poco, pero recuerdo nuestra primera interacción cuando nos conocimos. Y me impresionó mucho tu elegancia, ¿sabes? Y lo inclusiva que eras. Te conocí en un evento de AIDA aquí en Singapur.
acababa de llegar, no se lo había contado a mucha gente. Y luego te conocí y nos intercambiamos tarjetas. Y tú dijiste, oh, wow, ¿vas a abrir una oficina aquí? Y yo dije, acabo de llegar. Y tú dijiste, oye, bienvenido. Y eso fue lo que dio origen A esa a la reunión para almorzar. Así que, de nuevo, gracias por lo que estás haciendo. Felicidades al equipo por sus logros y que eso continúe. Sí, quiero decir, nosotros damos la bienvenida a la conversación, damos la bienvenida a la colaboración y en un panel diferente me preguntaron si hay mucha competencia entre todos los exchanges y todos los participantes del mercado. Y para ser honesto, creo que en esta industria, al menos en este ámbito, vale la pena competir, porque si competimos y hacemos crecer los mercados, gana todo el mundo. Todo el mundo gana. Al final todos ganan en esta industria. Así que no puedes equivocarte participando en la acción climática En- en los mercados de carbono. Y dicho esto, brindo por eso. Salud. No podría haberlo dicho mejor. Perfecto. Salud. Forte. ¿Sí? Jodidamente increíble. ¿En serio?